I'm more than happy to be back here once again after 11 years. Adina Mountbatten, un brillante símbolo de la aristocracia británica, sabía mejor que nadie que detrás de los magníficos salones de baile y la suave luz de la alta sociedad acechaban oscuros y laberínticos pasillos llenos de secretos. Pero lo más sorprendente de todo, Adina misma guardaba secretos que superaban las imaginaciones más audaces. Como una joya de la sociedad, su vida parecía consistir solo en fastuosas fiestas y un matrimonio poderoso. Pero detrás de la deslumbrante fachada se ocultaba un pasado lleno de dolor e intrigas. Desde la trágica muerte de su madre hasta la fría indiferencia de su padre y el trato cruel de su madrastra, cada capítulo de su vida se leía como una novela oscura, impregnada de sangre y lágrimas. Expedientes secretos del FBI que se mantuvieron ocultos durante años revelan una cara completamente diferente de esta poderosa mujer y de su famoso esposo, una faceta que la prensa nunca sacó a la luz. Pero antes de llegar a estas impactantes revelaciones, volvamos al inicio de la historia. Nacida como Edwina Ashley en una familia de riqueza incalculable, era nieta del infame magnate financiero Ernest Cassell. La riqueza y el prestigio, que debían actuar como un escudo protector, no pudieron salvarla de los terribles golpes del destino. Su madre murió temprano. Su padre se volvió a casar con una mujer conocida como la madrastra malvada, y Edwina, una vez una noble privilegiada, fue arrojada a un mundo de dolor y abandono. ¿Qué sucedió en esos años formativos y cómo se convirtió Adina en la enigmática mujer que el mundo tanto admiraba como temía? Solo Adina conoce esos secretos, y usted no querrá perderse lo que se revelará a continuación. Y fue entonces cuando comenzaron los verdaderos problemas. En el internado al que fue obligada a asistir, Edwina no encontró consuelo, solo sufrimiento. En lugar de hacer amigos, tuvo que soportar el constante desprecio y burla de sus compañeros. Con su personalidad vivaz y directa, Edwina se sintió atrapada en la estricta y sombría atmósfera de la escuela. Solo le tomó unos meses quedar agotada, tanto física como emocionalmente. En su desesperación, solo vio una salida. Puso todas sus esperanzas en una carta dirigida a su abuelo, Ernest Cassell, el único en quien confiaba. Con palabras temblorosas pero conmovedoras, escribió: «Por favor, abuelo, sácame de aquí. Si realmente me amas». Estas desgarradoras líneas quizás no habrían causado reacción en muchos, pero Edwina no era una niña común y su abuelo no era un hombre cualquiera. La carta obró como un milagro. Ernest Cassell, rico y poderoso, no solo accedió a sacarla de la escuela, sino que le dio una tarea completamente nueva. A partir de entonces, Edwina debía organizar las lujosas recepciones y fiestas en su suntuosa mansión. Así comenzó un nuevo capítulo en su vida, un capítulo que solo era el preludio de giros aún mayores. Dentro de pocos años, Edwina pasó de ser una niña olvidada a convertirse en el centro de cada fiesta glamorosa. Su inteligencia, su encanto y su curiosidad conquistaron los corazones de la alta sociedad en un abrir y cerrar de ojos. Las personalidades más influyentes de la élite buscaban su cercanía, entre ellas Gloria Vanderbilt, una amistad que cambiaría para siempre el destino de Edwina. A los 19 años, Edwina conoció a Lord Louis Mountbatten, un miembro de la familia real británica y bisnieto de la reina Victoria. Este encuentro fue un verdadero golpe de suerte para ambas partes. Como por arte de magia, Louis parecía tener ojos solo para Edwina, y los dos se lanzaron a un romance apasionado que cautivó a todos. Pero cuando su amor estaba
estaba en su punto más alto, el destino golpeó sin piedad. Una mala noticia tras otra. El querido abuelo de Edwina, Ernest Cassel, su mayor apoyo en la vida, falleció. Su muerte no solo le dejó una enorme fortuna, sino también un dolor inmenso. Pero lo peor aún estaba por venir. Poco después, murió también su padre. La sucesión de estas pérdidas trágicas parecía un oscuro presagio, pero ni Edwina ni Luis se dejaron detener. Ignoraron todas las advertencias y se lanzaron de cabeza a su amor, como si no hubiera un mañana, y fue aquí donde comenzó una historia a la vez romántica y trágica, que no dejaría a nadie indiferente. Edwina decidió invertir toda su herencia en la planificación de una boda que se convertiría en el evento más fastuoso de 1922. Y de hecho, la ceremonia, que tuvo lugar el 18 de julio en la famosa abadía de Westminster, se convirtió en el punto culminante de la sociedad. Entre los invitados había incluso miembros de la familia real, incluido el príncipe de Gales, el futuro rey Eduardo VIII, quien actuó como testigo, pero el verdadero lujo comenzó cuando la pareja recién casada se permitió una luna de miel extravagante de 6 meses, un viaje alrededor del mundo sin precedentes. El viaje los llevó incluso a los Estados Unidos, donde celebraron con estrellas de Hollywood como Mary Pickford y Charlie Chaplin, pero a puerta cerrada ya empezaban a aparecer las primeras grietas en su relación. Edwina, vivaz y aventurera, pronto se dio cuenta de que apenas conocía a su esposo Luis. A medida que pasaban más tiempo juntos, quedó claro cuán diferentes eran sus personalidades. Luis, estricto y meticuloso, insistía incluso en enseñar a sus invitados cómo se debían comer correctamente las fresas, una manía que frustraba cada vez más a Edwina. Aunque ambos tenían poca experiencia en el matrimonio, Edwina descubrió rápidamente su propia pasión por el amor. Estaba tan entusiasmada que incluso suplicó a Luis que la llevara a París para explorar los peores lugares que pudieran encontrar. Para Edwina, aquello era una aventura emocionante, pero para Luis, el matrimonio no era más que una distracción de su carrera en la marina. Consideraba el amor como una extraña mezcla de hidráulica y psicología. Cuando finalmente comparó los pechos de Edwina con Mott y Jeff, personajes de un cómic de la época, ella comprendió que su cuento de hadas ya tenía sus primeras grietas. Edwina llevaba una vida aparentemente perfecta, pero en su interior estaba inquieta. Una amiga cercana comentó una vez: para Edwina siempre faltaba algo. No sabía qué era ni dónde encontrarlo, pero estaba decidida a descubrirlo. Sin embargo, su búsqueda la llevó por caminos completamente equivocados. En 1924, Edwina dio a luz a su primera hija, una hermosa niña llamada Patricia. Para muchas mujeres, la maternidad es una felicidad inmensurable, pero para Edwina fue diferente. No solo sentía poco amor por su hija, sino que también estaba celosa de la atención que Patricia recibía de los demás. Y como se sabe, los celos pueden llevar a las personas a acciones inimaginables. Cuando Luis estaba fuera por sus deberes en la marina, Edwina envió a su hija junto con la niñera a la costa, supuestamente para tener tiempo para sí misma, pero en realidad no estaba sola en absoluto. Mientras Luis estaba ausente, Edwina comenzó a tener aventuras con algunos de los hombres más conocidos e influyentes de la sociedad. Su descaro escandalizaba a muchos, pero eso aún no era lo peor. Edwina no solo tenía un amante, sino varios, a menudo en el mismo día. Por la mañana se encontraba con un noble, por la tarde coqueteaba con un elegante jugador de polo, y por la noche cenaba a la luz de las velas con un editor de periódicos. Sus aventuras amorosas
se volvieron cada vez más caóticas y escandalosas. Cuando en 1929 nació su segunda hija, Pamela, las relaciones extramatrimoniales de Edwina habían alcanzado un nivel que incluso la alta sociedad encontraba perturbador. La mujer que alguna vez estuvo en busca de algo para llenar el vacío en su vida se encontró, en cambio, atrapada en una red de escándalos y turbulencias. Aunque al principio Louis intentó ignorar las salvajes escapadas de su esposa, la verdad finalmente estalló como una bomba ante él. Fue el propio príncipe de Gales quien, incapaz de seguir callando, informó a Louis sobre los rumores que se propagaban como un reguero de pólvora por todo Londres. La reacción de Louis fue tanto predecible como completamente inesperada. En lugar de estallar en ira o solicitar el divorcio, la pareja tomó una decisión que sorprendió a todos. Como miembro de la familia real, Louis sabía que un divorcio desataría un escándalo de proporciones inimaginables. En su lugar, llegaron a un acuerdo inusual, un matrimonio abierto, en el que ambos podrían disfrutar de sus libertades sin preocuparse por el juicio de la sociedad, pero Louis no quería quedarse simplemente como un espectador. Muy pronto comenzó una aventura con Yola Le Tellier, una famosa it girl francesa que más tarde inspiraría a Colette para su novela Gigi. Sin embargo, la historia dio un giro inesperado, porque Edwina no se quedó de brazos cruzados y su reacción fue tan impactante como fascinante. En lugar de reaccionar con ira o celos, Edwina hizo lo impensable, invitó a Yola a almorzar. Tras ese encuentro, le escribió a Louis una carta llena de humor e ironía. «Tu chica es realmente encantadora, me gusta mucho. Nos llevamos de maravilla y ahora somos amigas. El martes la visité en su casa». Así eran Louis y Edwina, una pareja que nunca seguía las reglas. Pero eso no era todo. No pasó mucho tiempo antes de que Louis también hiciera amistad con los amantes de Edwina. Uno de ellos fue Bunny Phillips, descrito por sus amigos como una versión más suave de Louis. La relación se volvió tan peculiar que una noche Louis y Bunny fueron juntos al teatro, precisamente el día del aniversario de bodas de Louis y Edwina. En este punto, los límites entre el amor, la amistad y el compromiso se desdibujaban, creando una historia tan dramática y extravagante como una obra de teatro sin final. El pacto entre Edwina y Louis era en realidad un juego de alto riesgo. Si su secreto alguna vez salía a la luz, arrastraría la reputación de la familia real británica por el suelo y provocaría una indignación pública incontrolable. Louis vivía en un miedo constante a ser descubierto, y la posibilidad del divorcio flotaba sobre ellos como una sombra oscura. Aunque a menudo pensaron en poner fin a esta conexión tóxica, continuaron aferrándose a su matrimonio, una relación en la que el amor y la traición estaban intrínsecamente entrelazados. Pero entonces estalló un verdadero escándalo sobre ellos. En el año 1932, el mundo de Edwina se hizo añicos. Después de casi una década de aventuras secretas, el matrimonio Mountbatten se encontró en el centro de un escándalo de enormes proporciones. Un periodista afirmó públicamente que Edwina, una reconocida figura de la alta sociedad, tenía un romance con un hombre de color. La reacción de la familia real fue dura e implacable. El rey Jorge V ordenó inmediatamente a Edwina y Louis regresar a Inglaterra para demandar al periódico por difamación y desmentir categóricamente todas las acusaciones. Pero había un hecho que hacía la situación insoportable. Era muy posible que las acusaciones fueran ciertas. La sociedad se lanzó a frenéticas especulaciones sobre la identidad del supuesto amante de Edwina. Algunos
Señalaron al actor Paul Robeson, pero muchos expertos creen hoy que se trataba de Leslie Hutchinson, un carismático cantante de club nocturno que cautivaba a las damas de la alta sociedad. Y entonces ocurrió una revelación aún más escandalosa. Se decía que Edwina le había hecho a Leslie un regalo extravagante y audaz para expresar su afecto, un codpiece adornado con diamantes, una prenda masculina histórica de lo más llamativa. Este provocador obsequio se convirtió en una bomba de tiempo para la familia real. Si bien Edwina finalmente ganó la demanda por difamación, los rumores nunca se disiparon y quedaron como una marca imborrable en su nombre. Estos escándalos no solo afectaron a Edwina y Louise, sino que también dejaron una profunda huella en la vida de sus dos hijas. Pamela, la menor, comentó más tarde con un suspiro que su infancia estuvo marcada por la presencia de tíos extraños que entraban y salían constantemente de su casa. Incluso Louise confesó con amargura: Edwina y yo pasamos todo nuestro matrimonio acostándonos en las camas de otras personas, pero todo cambió con el estallido de la Segunda Guerra Mundial. En 1939 comenzó la guerra y la primera reacción de Edwina fue completamente inesperada. Como una mujer acostumbrada a una vida de lujo y excesos, mostró una evidente renuencia a hacer sacrificios o privarse de algo. Su mayor renuncia al inicio del conflicto fue una promesa de abstenerse de comer chocolate y de no pintarse las uñas de los pies, un gesto menor que evidenciaba su distancia con la dura realidad de la guerra. Pero entonces ocurrió algo sorprendente. La guerra, con todo su caos y sufrimiento, parecía haberle dado a Edwina algo que había buscado toda su vida: un propósito, de ser una mujer conocida por sus fiestas extravagantes y romances escandalosos. Se convirtió de repente en una voluntaria comprometida. Trabajó incansablemente para los aliados, inspeccionando refugios antiaéreos, hospitales y centros de recuperación para soldados, siempre vestida con uniformes impecablemente confeccionados, reflejo de una extraña mezcla entre pragmatismo y glamour. Fue una transformación notable. Edwina, quien alguna vez fue una niña mimada de la alta sociedad que solo vivía para el placer y la libertad personal, salió de la guerra como una mujer de fortaleza y responsabilidad. Mientras Louise Mountbatten ascendía en su carrera militar, Edwina se convirtió en una compañera confiable, tanto profesional como personalmente. Fue un viaje increíble, desde el abismo del escándalo hasta las alturas del respeto, y Edwina escribió el capítulo más importante de su vida en medio de las llamas de la guerra. En el año 1947, cuando Louis Mountbatten fue nombrado el último virrey de la India, Edwina asumió un papel protagónico como virreina, dispuesta a enfrentar los desafíos de esta posición tanto prestigiosa como llena de responsabilidades. Pero para Edwina, este nuevo título no significaba en absoluto el fin de sus escapadas románticas. Al contrario, parecía impulsarla aún más a perseguir un objetivo que difícilmente podría haber sido más controvertido. Jawaharlal Nehru, el primer ministro de la India, un político visionario con una profunda influencia. Este romance no solo era escandaloso, sino que representaba una amenaza para las relaciones entre la corona británica y el gobierno indio en un momento de extrema turbulencia. Pero Edwina nunca fue una mujer que se dejara intimidar por las normas o las reglas de la sociedad. Se lanzó a esta relación como una cazadora experta y convirtió a Nehru no solo en un objetivo, sino en un banquete emocional que anhelaba. Desde la primera vez que oyó hablar de Nehru, Edwina quedó fascinada por su intelecto y personalidad.
Cuando Louis conoció a Nehru por primera vez, Edwina insistió en que su esposo organizara un encuentro para que ella también pudiera conocerlo. Sin embargo, Nehru no era un hombre que se dejara deslumbrar fácilmente por su encanto, y quizá por primera vez en su vida, Edwina tuvo que emplear toda su energía para ganarse el corazón de un hombre. Pero la palabra rendirse no figuraba en el vocabulario de Edwina. Aprovechó cada oportunidad para demostrar su fortaleza y audacia, desde su incansable trabajo en zonas de conflicto, donde atendía a los heridos, hasta su dedicación a proyectos humanitarios. Estos actos de valentía no solo la convirtieron en el centro de atención, sino que también captaron el interés de Nehru. Cuando Edwina y Louis llegaron a Delhi, la India estaba sumida en el caos de la partición con Pakistán. La desconfianza y el sentimiento antibritánico eran generalizados, incluso entre la élite. Sin embargo, Edwina, con su elegancia, inteligencia y extraordinaria capacidad de comunicación, rompió rápidamente todas las barreras. No solo ganó la confianza del pueblo indio, sino que dejó una huella imborrable. Un asistente comentó en una ocasión: era excepcional. Incluso se comunicaba mejor con las mujeres que con los hombres, lo cual dice mucho. Pero a pesar de todas las personas que rodeaban a Edwina, en su corazón solo había un nombre: Jawaharlal Nehru. La relación entre Edwina y Nehru se desarrolló de forma natural, aunque estuvo llena de contradicciones. En poco más de un año en la India, su vínculo se volvió excepcionalmente profundo. Encontraron el uno en el otro una conexión especial que trascendía fronteras culturales, políticas y sociales. Nehru quedó cautivado por la inteligencia, agudeza y apasionado corazón de Edwina, mientras que ella veía en él a un hombre no solo fuerte, sino también sensible, profundo y dotado de una poderosa filosofía de vida. Muchos historiadores creen hoy que Nehru fue el gran amor de la vida de Edwina, aunque la naturaleza exacta de su relación sigue siendo un misterio sin resolver. A pesar de las numerosas pruebas de una cercanía notable, todavía se debate si esta relación llegó a ser física. La persona con la visión más clara sobre esta relación fue Louis Mountbatten. No solo aceptó la conexión entre su esposa y Nehru, sino que incluso se mostró sorprendentemente tranquilo al respecto. Llegó a decir que estaba orgulloso de que Edwina hubiera conquistado a un gran hombre. Un hecho particularmente notable es que Louis guardó todas las cartas entre Edwina y Nehru, documentos que constituyen una prueba viva de una relación que rompió todas las normas convencionales. Mientras que Nehru enviaba cartas mecanografiadas a Louis, las que escribía a Edwina siempre eran manuscritas, un signo de aprecio y cercanía. El contenido de estas cartas era aún más revelador. En una, Nehru escribió: «La vida es seca y vacía, y cuando aparece una luz brillante, te envuelve por completo». Edwina respondió con palabras profundamente emotivas: «Odié verte partir esta mañana. Me dejaste con una extraña sensación de paz y felicidad». Pero el tiempo no estaba del lado de Edwina. A medida que su salud se deterioraba, parecía intuir que sus años de gloria no durarían para siempre. La vida de Edwina, desde su juventud como una aristócrata rebelde hasta convertirse en una mujer apasionada y comprometida, terminó en una tragedia que, sin embargo, estuvo llena de luz. Más allá de sus escapadas románticas y los escándalos que la rodearon, Edwina Mountbatten sigue siendo un símbolo de valentía, pasión y dedicación que trascendió los límites que la sociedad intentó imponerle. En la década de 1950, Edwina Mountbatten no se permitió un solo momento de descanso.
A pesar de su salud debilitada y de los consejos preocupados tanto de Louis como de Jawaharlal Nehru, Edwina continuó dedicándose con incansable entrega a sus misiones humanitarias y actividades sociales. Su vida estaba marcada por viajes, reuniones y significativas acciones de ayuda, como si estuviera luchando contra el tiempo para completar todo lo que consideraba necesario. Sin embargo, al final, el destino la alcanzó. El 21 de febrero de 1960, Edwina Mountbatten falleció mientras dormía en una casa en Borneo, a la edad de solo 59 años. La causa exacta de su muerte sigue siendo un misterio, pero su repentina partida dejó un vacío imposible de llenar en los corazones de quienes la amaban. Louis Mountbatten, quien la había acompañado a lo largo de los turbulentos años de su vida, describió esta pérdida como un golpe devastador. Pero para Nehru, la muerte de Edwina no solo significó la pérdida de una amiga, sino también la de una parte de su alma que siempre había apreciado. Lo más conmovedor fue el hecho de que junto a su cama se encontraron las cartas manuscritas de Nehru, un último testimonio del amor y respeto que estos dos seres excepcionales sentían el uno por el otro. Al final de su vida, Edwina había experimentado una transformación total. De ser una aristócrata rebelde que disfrutaba la vida sin restricciones, se convirtió en un símbolo de compasión y valentía. Sin embargo, pocos sabían que a pesar de todos los esfuerzos de la familia Mountbatten por proyectar una imagen pública positiva, llevaban consigo secretos que estaban lejos de ser agradables. Un informe del FBI de 1944 describía a los Mountbatten como personas con estándares morales extremadamente bajos, una afirmación que, cuando se hizo pública, causó gran revuelo. El informe insinuaba que tanto Edwina como Louis mantenían relaciones privadas controvertidas y que incluso podrían haber compartido amantes. Sin embargo, las acusaciones más graves estaban dirigidas a Louis Mountbatten, a quien se le atribuían relaciones con jóvenes varones. Aunque no hay pruebas de que Edwina estuviera involucrada en estas acusaciones, la reputación de los Mountbatten quedó marcada por estos escándalos, y las controversias los persiguen hasta el día de hoy. No obstante, más allá de los secretos y escándalos, Edwina será recordada por sus innegables contribuciones a la sociedad. Después de la Segunda Guerra Mundial, dedicó gran parte de su vida a apoyar a los pobres, a las víctimas de la guerra y a comunidades necesitadas. Su labor humanitaria no se limitó a donaciones de dinero. Ella misma estuvo presente en el terreno, demostrando que la compasión no se expresa solo con palabras, sino con acciones. Especialmente durante los años en que Louis fue virrey de la India, Edwina superó prejuicios y escepticismo para ganarse la confianza del pueblo. Se aventuró en zonas peligrosas, donde la violencia y los conflictos eran una amenaza constante, para brindar ayuda a los heridos. Sus actos no solo dejaron huella en los corazones de las personas, sino que también revelaron la esencia de una mujer fuerte, compasiva y decidida a vivir por sus ideales. Cuando se piensa en Edwina, se la recuerda como una mujer que nunca se detuvo, que se atrevió a amar, a dar y a traspasar los límites que la sociedad le imponía. Pero detrás de la fachada de fortaleza y orgullo, Edwina también era un ser humano lleno de emociones y complejidad. La relación especial entre ella y Nehru no fue solo una historia de amor, sino el encuentro de dos almas dedicadas a la entrega y la búsqueda de un significado más profundo en la vida. En una de sus cartas a Edwina, Nehru escribió: «La vida a veces es seca y vacía, y cuando aparece una luz brillante, todo resplandece y se ilumina». Estas palabras no solo estaban dirigidas a Edwina,
sino que también la describían a ella misma, una luz poderosa en la vida de quienes la conocieron. Cuando Edwina murió, dejó un legado que no consistía únicamente en historias de romance o escándalos, sino sobre todo en acciones profundamente humanas. Su vida fue un testimonio de la paradoja entre el ruido de la fama y la quietud de la compasión. Y aunque su vida estuvo marcada por controversias, lo que Edwina hizo sigue siendo una parte imborrable de la historia. Nos recuerda que detrás de cada persona hay historias complejas, pero también inspiradoras. Si te ha gustado la historia de Edwina Mountbatten, no olvides darle me gusta y suscribirte a nuestro canal para descubrir más historias inspiradoras de la historia. Gracias por acompañarnos hoy y esperamos verte en el próximo video.